moderar un coloquio que en un tema tan apasionante como este no puede ser breve y tiene que ser breve. La organización nos dice que son 10 minutos tenemos y yo aquí he empezado a leer y debe haber unas 45 o 50 preguntas. Como comprenderán, no hay tiempo para todos. Entonces, por lo que he leído, yo me atrevería a hacer 3 preguntas a cualquiera de los, vamos a decir, de los ponentes anteriores, que resumen un poco la mayoría de ellas. La primera, innovar es algo más que un departamento de I+D en una empresa. Innovar es algo que trasciende a través de las venas, de la sangre de la propia empresa. Innovar es cultura. ¿Cómo se fomenta el sentido innovador en una empresa? ¿El que queráis? Bueno, lo cojo yo. Venga. Pues yo creo que hay que analizar profundamente qué tipo de gestión quieres implementar en la empresa. Si necesitas una empresa muy ágil, muy rápida, que entiendo que es lo normal y que son las tendencias que más se están dando últimamente. Y luego tienes realmente que tomar decisiones para fomentarlo. No sirve de nada que prepares un proyecto muy bueno y luego falle la implementación. Luego hay que ser consecuente y el top management de la empresa tiene que sponsorizar que esto realmente ocurra. Quiero decir que si queremos fomentar innovación y queremos fomentar que se tomen riesgos, etcétera, pues por ejemplo no se puede castigar el que tenga una iniciativa y que falle. No se puede fallar en el apoyo a la gente cuando se le ha aprobado empezar esas iniciativas. Hay que darle los recursos suficientes. En fin, yo diría que lo que hay que hacer es ser atrevido, ser consecuente y tomar riesgos, pero sobre todo ser consecuente. ¿Queréis aportar algo? Bueno, yo creo que innovar es una forma de gestión que parte del propio diseño de la empresa y a partir de ahí asegurarse que en todas las fases de la compañía, desde el proceso de I+D, pero también en los procesos que puede haber, si es una empresa de fabricación, en la distribución, se innova en todas las áreas de la empresa, en la comercialización, en el soporte a los clientes. Es una cultura que parte de una forma de gestión que no es el Me Too, sino que parte de un análisis en profundidad de las necesidades de los mercados y del cliente en el que nos estamos focalizados y a partir de aquí trabajar buscando nuevas formas de hacerlo que nos dé una ventaja competitiva frente al resto de la competencia o a cómo se resuelven esas necesidades para ese cliente a nivel global. Sí, tal vez incidir un poco más en lo que comentaba antes. Es lluvia fina, no es una tormenta de verano. Y yo creo que lo que hay que hacer es predicar con el ejemplo. O sea, la mejor forma de que una persona cambie, valga la repetición, la forma de hacer las cosas es que se convenza que con eso tiene algún beneficio. O sea, hay que buscar maneras directas de demostrarles que es posible innovar y que es posible innovar en el día a día, que es posible innovar hasta en los procesos, digamos, más sencillos. Y cuando realmente se ve que se puede hacer, esas personas son evangelistas de la innovación, evangelistas del cambio. Porque si no, todo es teoría. O sea, no se puede llegar a una organización y decir, lo que comentaba antes, pues bueno, el lunes por la mañana a las 9 vamos a ser innovadores. Eso es imposible. Eso es algo que tiene que ir calando poco a poco y eso es algo que hay que ir convenciendo a la gente con el ejemplo. Porque no se puede imponer, se tiene que convencer. Prediquemos con el ejemplo desde arriba hacia abajo, está clarísimo. De aquí también de las preguntas trasciende otra. Estamos en un mundo en donde el tamaño es importante, el tamaño en cuanto a tamaño de empresa, tamaño de mercado. Estamos en un mundo en donde se dice innovar es necesario. Yo soy pyme, soy pequeño y me agobia el día a día. ¿Cómo innovo? ¿Se puede innovar siendo pyme? ¿Se puede innovar, perdón? ¿Se no puede innovar siendo pequeña y mediana empresa? Pequeña empresa. Me lo pido, ¿no? Es que yo creo precisamente que es absolutamente necesario igual una pequeña empresa que una grande, pero además estoy convencido de que en la pequeña es más fácil innovar que en la grande. Es más fácil. Porque es la voluntad política que tiene que decidir el rumbo de la empresa, es, pues bueno, el camino que tiene que recorrer es más corto. Entonces, lo que se tiene que convencer, como también decía antes, es que
vamos derechos a pensar que la innovación está relacionada con la tecnología, está relacionada con el producto. No, eso es absolutamente falso. Es que la pequeña empresa precisamente puede innovar en dos áreas fundamentales, que es cómo acercarse a su cliente. Tenemos ejemplos de empresas que han revolucionado el modelo de negocio nada más que por cambiar la forma en que se aproximan a su cliente. Y más en un estadio en el que estamos tan cambiante en las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, con la revolución de Internet, está lleno de oportunidades todo ese área de innovación. Y luego, cómo esa pequeña empresa se organiza a sí mismo. Yo trato siempre de no utilizar los organigramas clásicos, donde las cajitas estas, que hay un jefe, luego los subordinados y no sé qué, porque es algo que tiene más de 200 años, empecé a hacer con el taylorismo. Es caduco, es una forma burda de representar, de intentar representar la realidad. Y la realidad es mucho más rica. Y precisamente yo creo que el sistema de interdependencias que hay dentro de la propia empresa, quién es cliente, quién es el proveedor de un trabajo, una visión en 360 grados, a quién le afecta, todo esto es imposible de aprender en un sencillo organigrama. Entonces, precisamente eso en la pequeña y mediana empresa es más fácil de hacer que en la grande. Lo que se tiene que hacer es convencerse, darse cuenta de que la innovación está presente en cualquier área de la organización. Y empezar a aplicarlo es, insisto, no es mañana a las 9 somos innovadores, es dónde podemos, qué podemos hacer, compararse con las empresas que tengan en su entorno y a partir de ahí seleccionar en qué área quiere desarrollar una ventaja competitiva y empezar a predicar con el ejemplo día a día. Yo diría en otro aspecto distinto, pero que si una empresa pequeña no puede ser innovadora, una empresa grande ni en broma, vamos. O sea, yo creo que precisamente la diferencia de tamaño es lo que establece la diferencia. Una empresa grande, para poder funcionar, establece una serie de procesos, de cultura, de estructuras, que incluso aunque se suponga que están hechos para fomentar la innovación, pero son la trampa permanente a la innovación y al cambio. Es decir, una vez que se establece un proceso, cambiar procesos o cambiar cosas se convierte realmente en difícil. Y cuando una empresa tiene miles de empleados se convierte en algo muy, muy difícil. O sea que creo que darle agilidad a un elefante es mucho más difícil que conseguir que un pajarito pues vuele deprisa y que vaya cambiando de dirección rápidamente. Creo que puede ser, en una empresa pequeña se puede hacer de una forma mucho más espontánea, depende mucho más, como ha dicho Pedro, de la voluntad y de las ganas, y en una empresa grande pues requiere una energía tremenda y una decisión del top management tremenda y un control de lo que va pasando más abajo para que cale. O sea que... Una pequeña empresa tiene que ser innovadora, por definición. Pero es más, es que el mercado actualmente da tantas oportunidades empresariales que lo que hace falta es realmente muchas nuevas empresas que sean capaces de responder a estas oportunidades y que sean capaces de responder haciéndolo aquí. No hace falta que sea en Madrid, ni hace falta que sea en el Silicon Valley, ni hace falta que se pueda hacer aquí. Lo que sí que permiten las tecnologías es que eliminan las distancias y por lo tanto se puede operar igualmente, de una forma igualmente competitiva o más, porque los costes de infraestructura son menores aquí, en un mercado global, haciéndolo desde aquí, y no hace falta que sea ni en Londres, ni en París, ni en Madrid, ni en Nueva York, ni en el Silicon Valley. Bien, y la última, sí. Yo soy un pequeño empresario, dicen por aquí, y estoy convencido de que tengo que innovar. Mi empresa tiene una cultura innovadora. La innovación algunas veces deriva, vamos haciendo un proceso algo más gordo, que es la investigación. Y yo soy empresario pequeño, sobrevivo, aplico, pero pago impuestos también. Y esos impuestos de alguna manera tienen que facilitar ese clima de innovación o ese apoyo a la innovación, al I+D. Y estamos hablando no solo de temas fiscales, estamos hablando de temas legales, estamos hablando no solo de ayuntamientos, de diputaciones, vamos a decir, de comunidades autónomas o del Estado, estamos hablando también de universidades, estamos hablando de centros de parques tecnológicos. ¿Cómo ven ustedes, cómo se puede ayudar a fomentar e incentivar la innovación en un territorio? El cómo, yo creo que es la pregunta clave. Yo creo que tenemos como país uno de los sistemas con mejores incentivos fiscales a la innovación.
Lo que sí que es cierto es que exige una burocracia para poder pedirlos. Hace falta tener beneficios. Claro, para poder tener beneficios fiscales hace falta tener beneficios para incentivarlos. Si no tienes beneficios, si una empresa está empezando, pues es más difícil. Entonces es más necesaria la financiación. Pero incentivos fiscales los hay. Otra cosa es que sean a nivel operativo un poco complejos y a veces en tiempo se nos retrasen. Pero yo creo que tenemos una infraestructura suficiente que hay que hacer más operativa para el día a día. Y en eso las administraciones tienen los retos. Bueno, yo creo que vosotros sois un ejemplo muy bueno, ¿no?, de cómo facilitar las cosas, porque yo tengo que decir que después de haber visto el parque tecnológico, de haber entendido cómo está montado y sobre todo el concepto que hay detrás, pues me parece que es una idea fantástica, y creo que precisamente aquí por las instituciones, tanto públicas como privadas, están realmente mojándose, están realmente ayudando. Entonces yo creo que por otra parte la innovación es algo que se lleva dentro. Entonces hay que tener las ideas, hay que ser atrevido, hay que tomar riesgos, hay que ser incansable y a veces pues hay que ser un poquito incómodo, porque si no, pues te tienes que abrir camino, y hay 100.000 ideas innovadoras y al final hay algunas que son las que tienen éxito, pero no todas tienen éxito. Pero si no tienes 100.000 ideas, pues no quedan esas pocas que dan éxito. Entonces hay que fomentar ese clima. Yo creo que estáis haciendo mucho precisamente por Aragón y más yo diría más todavía por Huesca. Entonces ahora lo que hace falta es que esas ideas y esas voluntades, esas personas existan y tengan las iniciativas y toquen las puertas y presenten sus ideas y sean persistentes y tomen riesgos. Y unas irán bien y otras irán mal, pero la vida es así. Yo diría, hablando de, siguiendo con la innovación, me viene un paralelismo. Una persona que sabe de cine mucho más que yo, una vez comentando la música en el cine, me decía que la mejor música es aquella que no se nota que está. Esas son las que se llaman los Oscar y tal. Yo creo que la innovación, la verdadera innovación es aquella que está y no se nota que está, porque ya se funciona así. Y hasta que no se consigue, realmente no se ha interiorizado como parte de la empresa, como el agua, como la sangre, el ser innovador. Lo que sí en el cómo, que es el quid de la cuestión, lo que no se puede, yo creo, hacer es decir, bueno, y ahora toca ser innovador y toca hacer parques tecnológicos y vamos a hacer, antes vimos el estupendo desarrollo que hay en España de parques tecnológicos, de lo cual pues yo creo que es más que necesario para dar el salto que necesitamos en I+D y todo esto, pero yo he hecho en falta un poco de definición, o sea, ¿qué es lo que queremos innovar? ¿Dónde y para qué y en qué área? Porque no podemos ser innovadores de todo, ni podemos hacer I+D de todo. ¿Dónde? ¿Cómo queremos definirnos? ¿Qué posicionamiento queremos tomar? Y eso es algo yo creo que es fundamental para a partir de ahí tener muy claro el objetivo. Y se facilita muchísimo todo lo que es I+D, todo lo que es innovación, el camino a recorrer, porque el objetivo está previamente fijado. Si no innovar por innovar, yo preguntaba antes a una de las personas cuando hemos estado visitando el parque, bueno, ¿y aquí qué tipo de empresas queréis tener? ¿Qué tipo de investigación queréis promover aquí? Y no lo tenéis claro, y eso es fundamental, porque de todo no se puede hacer. Hay que especializarse en un campo e intentar profundizar en él. Bien, la innovación y la especialización van de la mano, pues entonces tengamos un claro objetivo y que con lo que consigamos, lo has dicho, de todos nosotros dependerá, empresarios, representantes sociales, entidades financieras. Entonces, con un toque de optimismo cara al futuro que se consiga. Muchas gracias a todos. Gracias.